Continuando con el tema de estequiometría, necesitamos definir algunos términos que vamos a estar utilizando con cierta frecuencia para efectos de cálculos. Uno de esos términos, o varios de esos términos son, bueno, el concepto de masa molecular, masa molar, y vamos a empezar por el concepto de mol. Bueno, cuando hablamos de mol, formalmente se define como la unidad que se utiliza en el sistema internacional para determinar la cantidad de sustancia. Sustancias me refiero a sustancias puras, que pueden ser átomos, iones, moléculas, en fin, cualquier tipo de entidad individual. Para que nos hagamos una idea de la necesidad de utilizar una unidad como el mol para poder expresar la cantidad de partículas elementales o de moléculas, vamos a utilizar como ejemplo la cantidad que habría en una gota de agua. Una pequeñísima gota de agua, que nos parece para nosotros poco, tiene más o menos una masa de un 20avo de gramo. Eso expresado en cantidad de moléculas que habría en esa gota de agua da 1.67 por 10 a la 21 moléculas de agua. O sea, es una cantidad impresionantemente grande. Es es una muchísima cantidad de partículas en una masa, concentrada en una masa tan pequeña como una gota. Para hacernos alguna idea de lo que representa esa magnitud o la cantidad de partículas que hay allí, porque el número exponencial a veces se nos escapa un poco a la percepción normal y regular. Si por ejemplo uno tuviese la capacidad de agarrar una gota de agua y separar molécula por molécula y empezar a contarlas una tras otra, como lo haríamos con otros objetos macroscópicos, diciendo 1, 2, 3, 4, hasta llegar a ese número, y lo pudiésemos hacer a una velocidad de, por ejemplo, una unidad por segundo, es decir, 1, 2, 3, más o menos a ese ritmo, uno tardaría aproximadamente 2 por 10 a la 16 años haciendo ese conteo. Ese número no parece quizás, ¿verdad? Exponencialmente cuesta dimensionarlo, pero es un número exorbitantemente grande. Por ejemplo, eso sería más o menos el tiempo que tardaríamos haciendo ese conteo, si fuese posible, porque por lógica no lo es. La dimensión espacio-tiempo no nos permite, el ser humano no viviría tanto. Tardaríamos aproximadamente, son como unos 19 billones de años. Dimensionándolo en el tiempo astronómico que vivimos, se estima que el universo tiene un tiempo de haberse creado de aproximadamente 15 billones de años. Y estamos hablando de que si tuviésemos que contar esa cantidad de moléculas en una gota de agua, serían billones de billones. O sea, ni siquiera el tiempo completo desde el origen del universo hasta el momento en que estamos nos hubiera alcanzado para contar eso. O sea, es una cantidad muy muy grande. Por esa razón, nosotros en química necesitamos, a razón de tener muchas cantidad de partículas en una masa pequeña, necesitamos entonces utilizar una unidad diferente para decir cuánta cantidad tenemos. Y eso, ahí es donde viene el origen del concepto de mol. Bueno, el concepto de mol es arbitrario, lo que quiere decir es que se establece en función de las conveniencias que representen el sistema de representación. Entonces, a modo de ejemplo, nosotros estamos un poco familiarizados a utilizar unidades de ese tipo, unidades que se refieren a la cantidad de veces que un objeto está presente como conjunto, ¿verdad? El conjunto es una unidad y el número de unidades es la cantidad que se expresa ese conjunto. Para poner un ejemplo sencillo, nosotros hablamos de la unidad par. Nosotros decimos, cuando tenemos un par, necesariamente estamos hablando que tenemos dos unidades de algo. Tenemos un par de zapatos, entonces implica dos zapatos, es un par. Una docena, ¿verdad? Es la que se utiliza en asuntos alimenticios, como los huevos. Entonces decimos que tenemos una docena de huevos. Una docena significa 12 unidades de huevos. O sea, una docena de huevos son 12 unidades de huevos. Una docena son 12 unidades. Entonces podemos utilizarlo para cualquier cosa. La unidad docena puede ser utilizada para huevos, puede ser utilizada para cualquier objeto. Una docena de piedras, 12 piedras. Una docena de monedas, 12 monedas. Nosotros utilizamos entonces el mol como una unidad que tiene que ser muchísimo más grande. Cualquiera de estas se quedaría pequeña, por lógica, ¿verdad? Entonces utilizamos un mol como una cantidad que es 6.02 por 10 a la 23 unidades. ¿Dónde se vuelve más importante el uso de mol? O más bien, ¿en qué está restringido básicamente el uso de química? Podría ser aplicado a cualquier cosa. Sin embargo, no existen partículas tan pequeñas que pudiéramos aglomerar en un mol y, por ejemplo, si tuviésemos un mol de personas, el universo completo no alcanzaría para meter ese mol de personas, porque es demasiada cantidad en términos de masa. Entonces,
Para efectos de partículas pequeñas como átomos y moléculas, el concepto de mol es fundamental, lo vamos a necesitar. Es una cantidad muy grande, 6,02 por 10 a la 23 partículas, nos referimos a átomos, iones o moléculas, ¿verdad? A ese mol o a ese número que está ahí, es un número arbitrario, es decir, un mol se establece con ese número, allí está aproximado. Ese número que está allí también se le llama número de Avogadro, solemos representarlos así como n sub a, en función de Avogadro, que fue un científico que hizo algunos cálculos relacionados con esto. Ahora, ¿por qué este número? Cuando nosotros decimos que un mol es 6,02 por 10 a la 23, ¿por qué ese número en particular y no ningún otro? ¿Por qué no utilizamos un factor exponencial diferente o demás? Ahora, ¿de dónde viene eso? Bueno, por definición, un mol o esa cantidad que está ahí, que llamamos el número de Avogadro, es decir, 6,02 por 10 a la 23, es la cantidad de partículas que son equivalentes al número de átomos que habría en 12 gramos de carbono 12, en el isótopo de carbono 12. Es decir, si nosotros tomamos al isótopo de carbono 12 una cantidad de masa medida de 12 gramos y contamos, tuviésemos la forma de contar el número de partículas que hay allí habría un total de 6,02 por 10 a la 23 átomos del isótopo de carbono 12 que hay en 12 gramos. O sea, 12 gramos del isótopo de carbono 12 contienen 6,02 por 10 a la 23 átomos de ese isótopo. Ahora, ¿por qué utilizamos 12 gramos? Que nos da este número, que es el número de Avogadro. ¿Por qué utilizamos 12 gramos y no utilizamos un número diferente, una masa diferente? ¿Por qué no contamos la cantidad de partículas que había en 10 gramos o en 13, en 14, en 15? Es decir, ¿por qué 12? Bueno, hay una razón para eso. Como las unidades son arbitrarias, lo que se definió para este caso es una manera que sugiriera algún tipo de conveniencia para efectos de cálculo. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar este caso que está acá y vamos a relacionarlo con el concepto de masa molecular y masa molar de una sola vez. Entonces, recordemos un momento, la información que tenemos condensada en la tabla periódica para los átomos nos pone el símbolo del elemento, en la parte superior pone el número atómico, que es el número de protones, y en la parte inferior aparece lo que sería el número, lo que aparece es la masa atómica promedio del elemento. Entonces, un átomo de carbono tiene una masa atómica promedio, ponemos aquí un átomo de carbono, tiene una masa de 12,01 UMAS, unidades de masa atómica. ¿Ok? Entonces, ¿qué significado tiene eso? Bueno, el significado que tiene es que un átomo, podemos expresarlo aquí en términos de unidades, ¿verdad? Ya está escrito, un átomo de carbono 12 tiene una masa de 12,01 unidades de masa atómica, UMAS. Cuando nosotros definimos por escogencia arbitraria que fuesen la cantidad de partículas que hay en 12 gramos, lo que estamos haciendo es una equivalencia con el número atómico, ¿verdad? Usamos aquí entonces 12 gramos. Vamos a escribir un poco alguna información que me ayude a concentrar lo que estamos diciendo. Entonces, si seleccionamos 12 gramos de carbono 12, decimos que la cantidad de partículas que hay en 12 gramos de carbono 12 es igual a un mol de carbono en este caso, y eso sería igual a 6,02 por 10 a la 23 átomos. O sea, de aquí nosotros estamos definiendo algo, estamos definiendo que la masa, en la parte de arriba dice, la masa de un átomo es igual a 12 y la masa de un mol de carbono es igual también a 12. O sea, estamos diciendo, un átomo tiene una masa de 12 UMAS y un mol de carbono tiene una masa de 12 gramos. Entonces, en primera instancia estamos haciendo dos relaciones numéricas con el mismo valor que está en la parte inferior. Podemos interpretar este dato que está aquí en términos de cuánto es la masa de un solo átomo, 12 UMAS, y de cuánto es la masa de un conjunto igual al equivalente de un mol de átomos de carbono y que también es equivalente a 12. Ok, la información que está expresada aquí abajo es lo que nosotros llamamos entonces masa molar. La masa molar, por tanto, entonces es la cantidad de gramos que tiene una sustancia en un mol de esa misma sustancia. Por tanto, tiene unidades de gramos por cada mol de sustancia. Gramos por cada mol. Repito entonces, la conveniencia que tiene haber escogido 12 gramos de carbono es porque ya de por sí sabíamos que un átomo tenía la masa de 12 UMAS
Y si escogemos entonces que sean 12 gramos para contar el número de partículas, eso lo llamamos el mol, entonces decimos que las dos relaciones son equivalentes. Un átomo de carbono tiene una unidad de 12 gramos, un mol de carbono tiene una masa, más bien, vuelvo a recapitular, un átomo de carbono tiene una masa de 12 UMAS y un mol de carbono también tiene una masa de 12, pero gramos, ¿ok? Acuérdense que la unidad de gramos es más grande que la unidad de UMAS, entonces un átomo 12 UMAS, un mol 12 gramos. Y eso es una regularidad que vamos a ver para todos los átomos de la tabla periódica. Es decir, el número de abajo que veamos en la tabla lo podemos interpretar de dos maneras. De cuánto es la masa en UMAS para un átomo y de cuánto es la masa en gramos para un mol de ese mismo átomo.